Pedro Sánchez vuelve a protagonizar un ridículo internacional, no solamente por sus habituales cambios de opinión, no solamente porque se haya descubierto que ha sido una de las personas que en el foro de Davos menos expectación generaba, porque esto ya no le sorprende absolutamente a nadie, sino porque el presidente del gobierno español recibe un nuevo revés. Y es que los programas de televisión retratan su hipocresía, su manera de mentir o, como él dice, sus cambios de opinión, y también a nivel internacional sufre un gran descrédito. Sabemos que Donald Trump ha llegado para humillarle, sabemos que Donald Trump, mientras Pedro Sánchez sea el presidente de España, no va a tener en consideración a los españoles, y precisamente ha vuelto a suceder algo parecido, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos ha hablado ya con 9 países europeos, también con Marruecos, pero con España ni se le pasa por la cabeza. ¿Qué le parece el ninguneo de Estados Unidos? Porque en la primera ronda de llamadas, Mark Rubio, el responsable de exteriores del gobierno de Trump, siendo de origen cubano, ha llamado a 9 países europeos, ha hablado con Marruecos, pero no con España. Bueno. ¿Y? Pues está siendo bastante expresivo, ¿no? En el año 2001, el presidente de entonces, el presidente Bush, el primer país europeo que visitó fue España. Ha sido el único presidente americano que ha visitado Europa que ha empezado por España, en la historia de los Estados Unidos. Pues son elementos distintos, ¿no? Yo recordaba ahora, vamos a celebrar este año algo bastante más importante, lo que quieren celebrar estos años, que es el 22, el aniversario de la coronación y de la proclamación del rey Juan Carlos como rey de España y luego su desarrollo como rey constitucional de España. En el Congreso de los Estados Unidos, quiero recordar, en toda la historia del Congreso de los Estados Unidos han hablado 2 personas. El rey Juan Carlos, en 1976, por cierto, conviene leer ese discurso, ¿verdad? Y un servidor, en el año 2004. No ha habido más españoles que hablasen. Ahora el secretario de Estado, que tiene origen cubano y que habla perfectamente español y que es una persona muy inteligente, Marco Rubio, llama a muchos, pero no llama aquí. ¿Podría ser Marruecos el referente de Estados Unidos en el sur del Mediterráneo en lugar de España? Se lo digo porque ya vimos un cambio de política estratégica por parte de Trump cuando apostó por ese referéndum en el Sáhara y a raíz de eso fueron detrás Francia, Alemania y la propia España, ¿no? Estados Unidos siempre ha tenido una buena relación con Marruecos, lo que pasa es que España siempre ha tenido una posición predominante sobre en el norte de África y sobre Marruecos. Marruecos tiene una excelente relación con los Estados Unidos. Marruecos ha reconocido a Israel. Eso le ha supuesto un acercamiento en términos de seguridad, de inversiones, de información, de inteligencia con Israel, muy importante. Y además de eso le ha producido una mayor cercanía a los Estados Unidos. Nosotros estamos exactamente donde no debemos, en unas relaciones bajo mínimos o muy bajas con los Estados Unidos y en una actitud de confrontación con Israel. Si no nos preocupamos también un poco y que no explicamos cómo vamos a tener nuestra política de seguridad, pues podemos tener algunos problemas. Porque se explica, nosotros no gastamos lo que tenemos que gastar en seguridad. Nos piden un 5% y estamos en el 1,28%. No lo van a pedir, el 5% lo van a pedir, pero nos han pedido el 2% y nos pedirán el 3%. Llegar al 2% son 14.000 millones en los presupuestos. Si usted dice que está dispuesto a llegar al 2%, dígame usted, por favor, de dónde va a sacar 14.000 millones. Y si usted, por ejemplo, hablamos de transición energética y me dice que quiere cumplir los objetivos de la transición energética en España cuesta 40.000 millones de euros al año. Dígame usted de dónde los va a sacar. Y luego me lo suma usted a los 40.000 millones que el Estado tiene que poner los ciudadanos, los impuestos, por impuestos, no vía cotizaciones sociales, para pagar 200 o más de 200.000 millones de euros en pensiones. Dígamelo. Pero vamos a cuadrar esas cuentas y empezamos a hablar de las cosas en serio. Una última reflexión por parte de Susana Díaz, que se quejaba de cuando usted dijo eso de que Sánchez era un gran farsante y digamos que le devolvió a Susana Díaz entonces el cumplido. Escuche. Todavía tenemos en la retina la farsa que intentó montar el 11M, ¿no? Nos hace recordar a los españoles quién fue el gran farsante de la historia y de la democracia, que fue él en el peor acontecimiento que tuvimos que vivir, que fue un 11M, y yo lo tengo por un desahogado, de verdad. No tengo ningún comentario que hacer, sino simplemente decir que estoy muy orgulloso que el gobierno que había entonces cumpliese con sus obligaciones, garantizase la celebración de las elecciones libremente, garantizase el proceso electoral con toda limpieza y atendiese a todas las víctimas. Evidentemente, se pueden cometer errores o no se pueden cometer errores, pero lo que no hizo ese gobierno ni hará ningún, y espero que no lo haga más gobiernos en España, es pactar con aquellos que quieren destruir el país. ¿Debería Mazón dimitir por la gestión de la Dana? Yo creo que ahora no.
Ahora no es el momento de dimitir, es el momento de asumir responsabilidades. Pero más adelante tal vez sí. No sé, lo tendrá que valorar y los valencianos lo tendrán que valorar. ¿Qué le pareció a usted esa gestión? A mí lo que me parece es que si estamos de acuerdo en que es la mayor catástrofe natural de la historia de España, hay que declarar la emergencia nacional y hacerse cargo de ella quien tiene que hacerse cargo de ella, que es el gobierno, y movilizar todos los recursos posibles, porque la mayor catástrofe nacional de la historia de España no puede estar en manos de una comunidad autónoma de la que sea, porque no tiene medios para afrontarlo. Ahora, si lo que se decide es, mire usted, a mí me interesa hacer responsables políticos de la Dana a estos señores del Partido Popular en Valencia, pues es una política. Pero el propio Mazón se resistía a pedir esa declaración de emergencia nacional. Yo creo que la pidió varias veces y se la negó, pero es una política, es una declaración que solamente por sentido de la responsabilidad hay que hacer, ¿no? Y hay que hacer cuando se está ante esa catástrofe natural, ¿no? Afortunadamente, el Estado español no se derrumbó en Paiporta porque el rey salvó al Estado. Si no, el Estado se hubiese resuelto, pero afortunadamente tenemos un gran rey. Hablando de mentiras, ustedes ahora me dicen si es un cambio de parecer o una mentira, pero Sánchez trocea su estrategia y también su propia hemeroteca. Durante 5 días, él y sus ministros se cansaron de decirnos que el decreto ómnibus no se podía tocar, que no se podía trocear el escudo social. Bueno, pues la hemeroteca siempre vuelve. Que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción. Ahora que han roto el juguete, ahora bueno, ¿y esto cómo se arregla? Trocealo, a ver si ahora en vez de una coma le ponemos un punto. Lo que no es un buen método es ir troceando la negociación. Que no hay una sola medida ahí que sea reprochable, por eso las agrupamos. Ese es el planteamiento que tiene el gobierno. El mismo decreto tal y como está. Miren, esto del troceado, ayer vimos un corta y pega del Partido Popular donde pedazos del decreto ley que decayó anteayer son reproducidos. O sea, el que ha votado en contra ahora propone aquello contra lo que ha votado, ¿no? Para nosotros es importante avanzar con la aprobación del Real Decreto Ley como estaba prevista. La protección social no se trocea y vamos a trabajar insistentemente hasta debajo de las piedras buscando los votos. Lo que no se podía trocear se ha troceado y lo que no se podía ni admitir a trámite, que era la cuestión de confianza que pedía Junts, se va a tramitar en el Congreso. Puigdemont ayer consiguió retrasar el Consejo de Ministros varias horas y no solo eso, obligó a Sánchez a comparecer para desdecirse de sus propias palabras. Sánchez lo vuelve a repetir. Que no damos un partido por perdido. Saca pecho. El gobierno de coalición progresista es el gobierno de los acuerdos. Del acuerdo al que ha llegado con Puigdemont, según el presidente. El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social. Aunque lo cierto es que solo se votarán un total de 29 medidas. De las 80 iniciales. Algunas de esas medidas son la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ayudas al transporte público gratuito y ayudas a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma. Además de partir en dos el decreto, Avui, el Real Decret Òmnibus és història. Otra cesión para el líder de Junts es que aceptan tramitar ahora sí la cuestión de confianza que planteó, pero aseguran... Y ya le adelanto que el gobierno no ve necesidad de hacerlo. Nadie está considerando presentar esa moción. Por lo tanto, sería tan solo un gesto que sirve para